Eh, bueno, buen día. Bienvenido, es la segunda charla de matemática. En esta oportunidad tenemos a Estefanía de María de la Universidad de Río Cuarto, que nos va a hablar sobre existencia de soluciones de inclusiones diferenciales. Así que bueno, ahí te cedo al público, Estefanía. Bueno, gracias, Lorenzo. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Lo que le vengo a contar es un poquito de lo que estamos trabajando con Fernando Mazzone. Él es mi director de doctorado. Estamos terminando la tesis doctoral y entonces les quiero comentar un poquito de lo que estamos trabajando. En realidad, los que le voy a contar, la idea es que no sea nada muy específico y tan técnico, digo, no perderme en los tecnicismos. Intenté como ver si puedo como transmitir algunas ideas de lo que hacemos. Bueno, no sé si me salió o no, después ustedes me dirán. Así que, bueno, lo que le voy a hablar es sobre la existencia de soluciones de inclusiones diferenciales, así que lo primero que voy a presentar es como una motivación para entender un poquito de qué se trata esto de las inclusiones diferenciales. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un péndulo, ¿sí? Que consiste en una masa que está unida a un resorte, que esa masa se mueve dentro de un tubo recto que tiene contacto con la pared del tubo. Esto sería, obviamente, me va a pasar lo mismo. Ahí está, bien. Este sería el dibujito, ¿no? Tengo eh, un resorte, una masita, un tubito, y esa masita se mueve. Eh, entonces, dentro de este sistema, puedo considerar dos tipos de fuerzas. Una es la fuerza natural del resorte, ¿sí? Esto es, si ponemos un sistema de ejes coordenados, y esto es, ponemos que ahí está la posición natural del resorte, sería acá, digamos, cuando está en reposo. Cuando nosotros lo movemos un poquito de su lugar de reposo, sí, ese resorte hace una fuerza que siempre es proporcional y contraria al desplazamiento. Eso es conocido por la ley de Hooke. Entonces sería de la forma menos k por x eh, de t, la fuerza que hace el resorte, ¿sí? Opuesta al desplazamiento. Y después consideramos una fuerza también, que es la fuerza que se llama de fricción seca, que hay entre la masita y las paredes, ¿sí? De ese tubo. Que esa fuerza se modeliza por la ley de Coulomb, eh, que es una fricción que es constante y esa fuerza es opuesta a la velocidad que tiene esa masita, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que como tener en cuenta es que nosotros movemos si movemos la masita, o sea, la desplazamos un poquito de su posición natural, esa masita se va a mover en ese tubo, ¿sí? Pero que además tiene una fricción con la pared, y entonces hay como una fase que es de deslizamiento, pero en algún momento, ¿sí? Si la fuerza que hace ese resorte es poquita, esa masita se podría estar pegando a la pared en algún lugar que no sea exactamente, ¿sí? Su estado natural, digamos, cuando está en x igual a cero. Es decir, si yo me muevo muy poquitito por debajo de x igual a cero, ¿sí? La fuerza que hace el resorte no alcanza como a superar la fuerza que hace la fricción y esa masita se queda quieta en ese lugar, ¿sí? Eso como para que tengamos en cuenta entonces las posibles soluciones que puede tener este problema. Entonces, bueno, si normalizamos la masa del péndulo y otras constantes, entonces por la segunda ley de Newton podemos obtener la siguiente ecuación, que decimos es masa por aceleración, sí, eh, masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas. Entonces, bueno, la aceleración la denotamos con x segunda, y las fuerzas que dijimos que teníamos era la que hacía el resorte, en donde acá la constante de Hooke, de la ley de Hooke la tomé como 1, y entonces esta que está acá, ¿sí? El signo de x' de t, eso es lo que me está modelizando, digamos, la fuerza de Coulomb, que es opuesta a la velocidad. Entonces, si
Si la velocidad es positiva, el signo va a ser 1 y entonces tengo que modelizar su opuesto, ¿sí? Por eso decimos que es el opuesto del signo. Y al revés, si es negativa, entonces me va a dar -1 y el valor opuesto de eso va a ser. Entonces, para que tengamos en cuenta esto que dije recién, es que si nosotros cuando movíamos esa masita la desplazábamos como un poquitito eh, por fuera de, digamos, de su posición natural, si lo que yo lo desplazo es muy poquito, podría ser que esa masita, digo, la desplazo muy poquito y ahí la suelto, podría ser que esa masita se quede pegada por la fricción que tiene contra el tubo, ¿sí? Y no alcance a deslizarse. Con lo cual, en estas ecuaciones podríamos tener soluciones que son constantes diferentes a la posición de estar en x igual a 0, ¿sí? Si yo me muevo un poquitito y la fuerza entonces que hace el resorte no es suficiente para superar la fuerza de Coulomb, entonces eso haría que eh, esa solución constante, digamos, que la posición sea constante a lo largo del tiempo, que quedaría ahí pegadita, eso también fuese una solución de esta ecuación diferencial. Lo que ocurre es que si la modelizamos de esta manera, esa, digamos, esa posibilidad no la estaríamos considerando. ¿Por qué? Porque si tenemos una solución que sería una función constante, la derivada segunda daría 0, ¿sí? Y entonces esto sería algo constante distinto de 0. Y entonces acá el signo de x' podría ser 1 menos 1, pero si x', que fuese la velocidad, o sea, si está quieta la velocidad sería 0, entonces el signo de 0 lo deberíamos como considerar, ¿sí? De alguna forma distinta de 0 para que cuando yo, digamos, el signo de este término de acá, digamos, este término y este se me cancelen, ¿sí? Pero bueno, el signo o vale 1 o -1 y cuando es 0, normalmente lo podríamos definir como 0, pero eso no tendría sentido para poder modelizar ese tipo de situaciones. Entonces, para que tengan sentido este tipo de situaciones, que es que la masita queda pegada, entonces no se mueve, pero queda pegada por la fricción que tiene contra el tubo. Lo que hacemos es, ahí es donde aparecen lo que llamamos las inclusiones diferenciales, que sería, reemplazamos esta ecuación, ¿sí? Por una inclusión, que fíjense que si esto lo pasamos sumando del otro lado, decimos que x segunda de t más x de t, decimos que pertenezca al signo de x' de t, en donde este signo de x' de t lo definimos como 1 si el argumento es positivo, -1 si es negativo, y en el caso en donde es 0, que era ese caso en donde la masita quedaba quieta y pegada, entonces lo vamos a definir como un intervalito. Como para decir, hay todo un rango de posiciones, sería en este caso, ¿sí? Todo un rango de posiciones en donde esa solución, que es la constante, tiene sentido. Entonces acá aparece esta ecuación diferencial, en realidad la estaríamos en vez de modelizar esta situación con una ecuación diferencial, la modelizamos con esto, que resulta ser una inclusión diferencial. Entonces, bueno, motivados un poco por este problema, entonces ahora lo que queremos nosotros, esto sería como la motivación de por qué estudiar inclusiones diferenciales, y entonces ahora sí les presento cuál es el problema que abordamos. Entonces, nuestro objetivo siempre es mostrar existencia de soluciones del siguiente problema de contorno que está asociado a una inclusión diferencial. El problema es el siguiente, que ya voy a contar un poquito con más detalle qué son estas cositas que aparecen, ¿sí? Entonces tenemos la derivada respecto de t del gradiente de phi en u', que pertenece al subgradiente de Clark de una función f en tu de t en casi todo punto t, de un intervalito 0t, en donde u en 0 menos u de t es igual a u' en 0 menos u' en t, y eso da 0. Estas serían las condiciones de contorno, ¿sí? Y lo que quiero es encontrar una función u en un determinado espacio de funciones, ¿sí? Que cumplan esta
inclusión diferencial, nos damos cuenta que con una inclusión ahí tenemos el pertenece, y ya les voy a contar un poquito qué es esto que aparece acá como la derivada esta, con una C abajo ahí, les cuento un poquito qué es eso. ¿Sí? Entonces estamos intentando abordar este problema, en donde la phi es una función que la tomamos en su dominio en Rn, que va a cero más infinito. Eso representa una función de Young continuamente diferenciable. Que sea una función de Young quiere decir lo siguiente, que esa función es convexa y que satisface las siguientes condiciones: que es par, que en cero vale cero, que el límite cuando el argumento tiende a cero, eso se va a infinito esa función, ¿sí? Y que además es una función continua en cero. Digo, como para que tengamos en cuenta, ¿sí? Esta función, por ejemplo, en un sistema como el anterior, vendría a ser la x al cuadrado, ¿sí? Como para que tengamos en cuenta qué tipo de funciones es esta phi, ¿sí? O funciones del tipo módulo de x a la p también tienen este tipo de propiedades. Entonces, como para que tengamos en cuenta qué tipo de funciones trabajamos con la phi. Y por otro lado, f, que en este caso, bueno, el t, el primer parámetro va a tener 0 y t, el segundo parámetro de la variable, perdón, en Rn, y esto va a R. En este caso, consideramos que esta función no es una función suave, ¿sí? Entonces, esta derivada denota el gradiente generalizado de Clark con respecto a la variable x, y ya les voy a comentar un poquito qué quiere decir ese gradiente generalizado de Clark. Entonces, a esta función f se la suele llamar función potencia. Entonces, queremos, para que, en síntesis, resolver una inclusión diferencial en donde lo que tenemos acá, el potencial, es un potencial no suave, es decir, no lo podemos derivar, ¿sí? Como conocemos. Entonces voy a explicar un poquito qué es ese gradiente generalizado, esa derivada que aparecía ahí. Bueno, para eso necesitamos recordar un par de definiciones, ¿sí? Si tengo x e y, dos espacios normados, y una función que va de un subconjunto de x en y, esa función se dice que es Lipschitz si cumple que f de x menos la norma de f de x menos f de y es menor o igual que k por la norma de x menos y. Para todo x y en x. Eso quiere decir, gráficamente, es como, supongamos que tenemos una función de R en R, que como que le puedo poner como sobre la función, como podría poner un conito, ¿sí? Sobre esa función. Después podríamos decir que vamos a definir lo que es una derivada direccional generalizada, ¿sí? De f en un punto x en la dirección de un vector b. Esto es del estilo de lo que es la derivada direccional que conocemos, ¿sí? En la dirección de un vector. Se define del estilo solamente con un pequeño cambio y la denotamos f supra 0 de xb. El b es la dirección, ¿sí? Entonces este es un límite superior cuando y tiende a x y lambda decrece a 0 de f de y más lambda b menos f de y sobre lambda. Esto, si lo miramos, es parecido o sea, es como el cociente incremental que tenemos en la derivada direccional, solamente que en la derivada direccional que nosotros conocemos, este es nuestro punto x, ¿sí? No tenemos un y que tiende a x. Entonces acá lo que también estamos haciendo es acercarnos con este límite también al punto a donde le queremos calcular la derivada direccional. No solamente a través del vector, sino también a través del punto que se acerca. Y bueno, y con estos ingredientes se define lo que se llama el gradiente generalizado, ¿sí? Necesitamos que la función sea Lipschitz cerca de x. Cerca de x quiere decir que en un entornito de x cumpla la definición de Lipschitz que dimos antes, ¿sí? Y entonces definimos el gradiente generalizado, que lo denotamos de esta manera, como derivada sub c de f de x, como el único conjunto convexo no vacío de estrella compacto del x dual, que cumple esto que está acá, que es que si tomamos algo en el subgradiente, eso pasa sí solo si verifica que la derivada direccional generalizada
que definimos anteriormente es mayor o igual que ese z que está en el subgradiente por b para cualquier b en x. Esto así como tan abstracto, ¿sí? En realidad, voy a como presentar algún ejemplo como para que nos demos cuenta o como para que nos podamos imaginar qué es esto, ¿no? En un ejemplo como muy simple. El gradiente generalizado de Clark en realidad es como una generalización de la derivada que conocemos. Entonces, cuando la función es diferenciable, ¿sí? Ese gradiente generalizado coincide con la derivada. Entonces, para las funciones que conocemos que son diferenciables, ese gradiente es la derivada que conocemos. Y en el caso que fuese una función convexa, semicontinuo inferior, que después voy a recordar qué es eso, entonces ese gradiente generalizado cumple esta definición, que son todos los z en el dual, tal que f de y menos f de x es mayor o igual que z por y menos x. Entonces, miremos un poquito qué quiere decir esto en una función conocida. Por ejemplo, tenemos la módulo de x, ¿sí? De R en R. Esta función es convexa, es semicontinua, entonces podríamos aplicar esto de acá, ¿sí? Para calcular el gradiente. En cero, que es un punto, el cero es un punto donde no es derivable, ¿sí? Entonces, en todos los demás puntos, esta función, la módulo de x, digamos, para los x negativos es la menos x y para los x positivos es la x, esa es derivable. Entonces, para los x negativos va a dar menos 1, para los x positivos va a dar 1, este es subdiferencial. Pero bueno, en cero, que no es derivable, en realidad, ahora digamos, este nuevo concepto nos permite trabajar con una función de este tipo y decir que da la derivada en el sentido de Clark ahora en cero. Entonces, fíjense que en cero, cuando queramos calcular esto en cero, ¿sí? F de x me va a dar 0 y acá también voy a tener 0. O sea que lo que me va a quedar es que el módulo de y sea mayor o igual a todos los z por i, ¿sí? Z por i serían como todas las funciones lineales que pasan en el origen. Entonces quiero que el módulo sea mayor o igual que las funciones lineales y estoy buscando los z serían las pendientes de esas funciones lineales. O sea que en realidad las cosas que están en el subdiferencial son todas las pendientes de las rectas que quedan por debajo de esta función módulo. O sea, yo pudiera ver todas las rectas que quedan por debajo de esta función, ¿sí? Las pendientes serían los elementitos que aparecen en este subdiferencial. Entonces, en este caso, el subdiferencial nos queda como el signo de x y x distinto de 0, que sería para los negativos menos 1, para los positivos 1, y en el caso del 0, todas las pendientes recorren desde menos 1 hasta 1, todas las pendientes de esas rectas, entonces nos queda un intervalo. Entonces el subdiferencial nos da lo que sabíamos antes, o sea, desde antes, que es la derivada, ¿sí? En los x distintos de 0, y en el caso de x igual a 0 nos da un conjunto. Entonces ahora esta función es diferenciable en el sentido de Clark, ¿sí? Solamente que en 0 esto da un conjunto. Bueno, eso para que tengamos en cuenta un poquito de lo que nos aparece en esa inclusión diferencial. Y para resolver esa inclusión diferencial lo que usamos son métodos variacionales, que los métodos variacionales consiste en buscar máximos o mínimos, o más generalmente extremos relativos, de funcionales continuos definidos sobre algún espacio funcional. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se relaciona esto de buscar extremos relativos con las ecuaciones diferenciales? Primero lo voy a decir con ecuaciones diferenciales y después lo vamos a llevar a nuestro caso que son de inclusiones diferenciales. Con ecuaciones diferenciales. Bueno, cuando uno tiene un funcional de esta forma, ¿sí? Este funcional resuelve la siguiente ecuación diferencial, que es que la derivada, este L lo llamamos lagrangiano, la derivada de L respecto de la segunda variable, menos cuando la L la derivamos respecto a la tercera variable y después a eso lo derivamos respecto a T, esto nos da 0. Entonces, estas ecuaciones son las ecuaciones que se conocen con el nombre de ecuaciones de Euler-Lagrange.
Y entonces la idea es que si nosotros tenemos una ecuación que tiene una estructura de esta ecuación de Euler-Lagrange, lo que uno hace es identificar quién es ese lagrangiano, ese L, ¿sí? Construirse el funcional y entonces hallar los extremos de este funcional, que lo llamamos integral de acción, de este funcional I de U. Y entonces si yo puedo encontrar los extremos de ese funcional, o sea, las funciones U, ¿sí? Que hacen que este I de U tenga un mínimo, un máximo, ¿sí? Un punto crítico. Entonces eso resuelve esta ecuación diferencial. Bueno, entonces en nuestro caso, ¿sí? Teníamos esta inclusión diferencial que es la que presenté al inicio, ¿sí? Entonces, queremos intentar aplicarle este método variacional de poder encontrar el lagrangiano, el integral de acción, y ver si esta tiene una estructura del tipo de Euler-Lagrange, obviamente no de una ecuación, pero aunque sea de un tipo de inclusión, y ver si podemos aplicar como el mismo método de si le podemos encontrar algún punto crítico a ese funcional, que eso nos esté resolviendo nuestra inclusión diferencial. Entonces, bueno, si tomamos como lagrangiano este L, que sería phi de U' más f de TU, y su respectiva integral de acción, que sería integrar este L, ¿sí? Entonces podemos ver que realmente tomando este lagrangiano, tenemos una estructura del tipo de Euler-Lagrange, ¿sí? Una estructura lagrangiana. En el sentido de que si a este L lo derivamos respecto, digamos, de la tercera variable, fíjense que acá el segundo término, donde aparece f, eso no depende de la tercera variable, o sea que solamente nos daría la derivada de la phi, ¿sí? Entonces ahí aparecería el gradiente de la phi, que es lo que tenemos acá, y a eso lo tendríamos que derivar respecto de t. Entonces tendríamos la parte izquierda de nuestra inclusión, y eso pertenece a la derivada, pero ahora respecto de, o sea, la derivada en el sentido de Clark, ¿sí? Respecto de la segunda variable de L, que en realidad acá en nuestro L, el segundo término es el que depende de la segunda variable. Entonces, cuando derivamos respecto de, hacemos la derivada de Clark de este lagrangiano L, entonces lo que encontramos es que es la derivada de Clark de la funcional L, f. Entonces, nuestro problema tiene una estructura de este tipo, ¿sí? Tomando este lagrangiano. Entonces, como tiene una estructura de este tipo, podemos probar un teorema que dice que el funcional y el anterior, en donde si se cumplen estas condiciones, que es que esa función f es localmente Lipschitz y regular para casi todo t, cuando digo regular era que esa derivada supra cero, que les dije que era como una derivada direccional, bueno, que coincide con la derivada direccional que conocemos. Si pasa eso, y además pasa que para todo x y para casi todo t, si tomamos algo en el subdiferencial de Clark de esa función f respecto a la variable x, entonces se cumple que tanto f más la norma de este elementito que tomamos en el subdiferencial están acotadas por una función que depende de x y una función que depende de t, donde la función que depende de t está b, está en L1, es integrable, y esta a es una función acotada sobre conjuntos acotados. Entonces uno puede decir que si esa phi eh, que tiene en el problema es una función estrictamente convexa, entonces un punto crítico del funcional resuelve nuestro problema P, que era la inclusión diferencial. Entonces, dado esto, nuestro problema ahora, primero era resolver el problema P, pero ahora sabemos que si encontramos un punto crítico de la integral de acción, entonces ese punto crítico resuelve el funcional P, el problema P. Entonces lo que queremos es buscar condiciones para que ese integral de acción I tenga un punto crítico, ¿sí? Con lo cual lo que hacemos es aplicar el método directo del cálculo de variaciones, que es
intentar buscar un mínimo de ese funcional, ¿sí? Entonces, para poder buscar un mínimo, necesitamos, bueno, algunas definiciones para poder después enunciar un teorema que nos garantiza que ese funcional va a tener un mínimo. Primero es decir que un funcional es secuencialmente semicontinuo inferior o débil secuencialmente semicontinuo inferior si cumple que cada vez que tengo una sucesión que tiende a U, el límite inferior de ese funcional aplicado a U sub n es mayor o igual a I de U. Eso es secuencialmente semicontinuo inferior, y si esta convergencia se da débil, entonces es débil secuencial semicontinuo inferior. Esto, como mirado en R, sería esta función de acá, por ejemplo, no es semicontinua inferior, porque si yo acá tomo una sucesión que tienda al -1, por ejemplo, ¿sí? Entonces el límite inferior va a ir ahí a -2, y sin embargo la función en -1 vale, está definida acá arriba, ¿sí? Entonces no se está cumpliendo esta desigualdad. En cambio, en este caso, ¿sí? Si yo tomo una sucesión que tiendo al -1, acá sí se cumple que la imagen del límite de esa sucesión es menor o igual que el límite inferior. Entonces este sería un caso en donde no lo cumple, y este es un caso donde sí se cumple lo de la secuencia del semicontinuo inferior. Y otra cosa que necesitamos definir es qué quiere decir que un funcional sea coercivo. Y eso quiere decir que el funcional tiende a infinito cuando la norma del argumento tiende a infinito. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, si esta fuese mi función, esta no es coerciva, ¿sí? Porque acá cuando me voy hacia en, en X, ¿sí? En R, digamos, si en el eje X me voy hacia el infinito, nos está yendo a infinito esta función, y en este caso sí, ¿sí? Y bueno, y estos dos serían como dos ingredientes que necesitamos para poder decir que una función va a tener un mínimo, ¿sí? Entonces ahí aparece un teorema que dice que si tenemos un espacio de Banach y un subconjunto de un espacio de Banach que es débil cerrado, y suponemos que el funcional satisface que es coercivo y débil semicontinuo inferior respecto a la topología débil de ese espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una sucesión que tiende a U, digamos, débil semicontinuo quiere decir que cuando tengo una sucesión que tiende débil a U en B, ese U está en B cuando el UN y el U están en X, pero entonces nos está diciendo que este funcional I está acotado por debajo y alcanza un mínimo. Entonces, si nosotros podemos garantizar que el I es coercivo y débil semicontinuo inferior, tendría un mínimo que, digamos, tiene sentido con lo que veníamos diciendo antes. En este, digamos, si no es débil semicontinuo inferior, podríamos tener este caso en el funcional en donde si yo estoy teniendo una sucesión que haga que tiende a -1, por ejemplo, no sería un mínimo, en el -1 no tendría un mínimo, ¿sí? Pero si lo tuviera de esta manera, sí podría garantizar que, o sea, es un ingrediente para garantizar que ahí que en el -1 tengo un mínimo. Y después otra cosa que necesitaría es esto, ¿no? Que pase algo así en donde yo sepa que cuando me voy a infinito esta función se está yendo a infinito para tener algo de este estilo. Bueno, entonces con estos ingredientes, digamos, sería lo que uno, con estos ingredientes, o sea, intentando ver si el funcional es coercivo y es débil semicontinuo inferior. Con eso yo puedo garantizar que tiene un mínimo, y como puedo garantizar que tiene un mínimo, ese mínimo sería un punto crítico, y por lo que dijimos anteriormente, si tengo un punto crítico del funcional, eso me resuelve el problema, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hicimos fue intentar buscar condiciones que debe satisfacer, digamos, qué condiciones debe satisfacer tanto phi como f de nuestro problema, para poder garantizar que el funcional que nosotros describimos antes, en donde aparece phi y aparece f, ¿sí?
sea coercivo y débil semicontinuo inferior. Y bueno, y pudimos probar algunos resultados. En un primer caso, por ejemplo, pidiéndole a la función f que cumpla un tipo de linealidad o de cuasi linealidad en la variable x, ¿sí? O sea que f de t de lambda por x más y, eso sea menor o igual a un mu por f de tx más f de ti. Entonces es como que me permite como hacer lineal una sublinealidad, digamos, en la variable x. A eso le llamamos que es cuasi subaditivo. O sea, si podemos probar que esa f, ese potencial cumple eso, y si además existe una phi 0 y una b en L1 positiva, la b, una función, en donde ese potencial está acotado por esa b de t, eh, por phi 0 de x más 1, donde esta phi 0 tiene una relación con la phi, y es que es menor que la phi, menor en este sentido, en el sentido de que para todo k existe una constante, tal que si phi 0 de x es menor o igual que esa constante que depende de k más phi de k por x. Bueno, si pudiéramos probar eso y también pudiéramos pedir que la integral de ese potencial se fuese infinito cuando la norma de x tiende a infinito, con estas condiciones nosotros podemos probar que el funcional y es coercivo y es débil semicontinuo inferior, y entonces tiene un mínimo, o sea que tiene un punto crítico, y entonces con estas condiciones podríamos de nuestro problema P. Un ejemplo de un funcional, de un potencial, digamos, que cumple estas condiciones, es si tomamos phi de x, esta función, que es módulo de x a la p sobre p, y por ejemplo un potencial de esta forma, 2 más x al cuadrado, bueno, esto cumple todas estas condiciones, ¿sí? Ese es un ejemplo de un potencial que cumple estas condiciones. Ese fue un primer caso. Después probamos otro caso que ya este potencial no lo cumple, que es si pudiéramos probar que, digamos, estas condiciones que hicimos acá fueron condiciones sobre el potencial, pero no dijimos nada de la derivada, de qué pasa con la derivada de este potencial, y entonces después hicimos algunos resultados acotando la derivada. Si tenemos algo que está en el subdiferencial de Clark, de esta función f, y pues se verifica que bueno, esta phi estrella se llama función conjugada, que ahí la voy a definir. Phi estrella de psi, que está en el subdiferencial, sobre d es menor o igual que phi 0 más 1, donde la phi 0 sigue siendo menor que la phi, la d es una función integrable, y esta phi estrella es la conjugada, que se define de esta manera como el supremo de los x en x de psi por x menos phi de x. Bueno, si pudiéramos acotar la derivada de esta manera, y además probar que el límite cuando la norma de x tiende a infinito de 1 sobre phi 0 de 2x por la integral de f se va a infinito. Con estas condiciones también podemos probar que nuestro funcional y tiene un mínimo, y entonces que podemos resolver el problema. Y un potencial que cumple esta condición, ¿sí? Y que sin embargo no cumple la condición del caso anterior. Podría ser, por ejemplo, si tomamos f de txy con módulo de x más módulo de y más módulo de x por y. Este cumple esta condición de acotación con la derivada y no cumple la del caso anterior, por ejemplo, porque no cumple la cuasi linealidad. Entonces, ese es un resultado que probamos, y otro resultado que probamos es que si pudiéramos probar que existe una función integrable en donde el supremo sobre xy del módulo de f de x menos f de ti sobre la 1 más la norma de x menos y está acotada por esa función integrable. Esto decimos que es que el potencial es de variación acotada, ¿sí? Si pudiéramos probar eso y pudiéramos probar que el integral de este potencial tiende a infinito, cuando la norma de x tiende a infinito, en este caso también pudimos probar
que la integral de acción tiene un mínimo, ¿sí? Y entonces al tener un mínimo resuelve nuestro problema. Y un ejemplo que cumple esto y no cumple ninguno de los dos casos anteriores, podría ser considerar esta función. F de t de x, el seno de x sobre t más el módulo de x si t es distinto de cero, y cero en el caso de que t es igual a cero. Bueno, entonces, estos serían como los casos que pudimos demostrar, ¿sí? Aplicando el método directo del, del cálculo de variaciones para mostrar que la integral tenía mínimos. Después, nosotros en la tesis aplicamos también el método dual de Clark para otros casos. Pero bueno, esto es como lo que traje hoy para contarles, ¿sí? Como ideas generales de uno de los métodos que aplicamos en la tesis. Así que bueno, muchas gracias por su atención. eh, y bueno, espero así haya entendido algo. Buenísimo, muchas gracias, Estefanía. No sé si No, alguien gracias. tiene una pregunta. Muchas gracias, Estefanía. Ninguna. Gracias a ustedes. No sé, Fernando, si tiene alguna pregunta. Solo la pregunta que se me ocurría era si habían estado explorando el tema de la unicidad del punto crítico y eso. Además del método dual que ya lo dijiste, que lo habías aplicado. Sí, no, la unicidad, no probamos unicidad, solamente probamos la existencia. Sí, sí, no hay problema. En general por otros métodos sale, pero te preguntaba si Ujú. habían No, explorado no por lo ese lado exploramos. nada más, de chusma. Ujú. Sí, sí. Está bien, listo. Gracias. No, gracias a Tengo ustedes. una pregunta, capaz que no es mucho de matemática, pero ¿estos métodos se usan en física ampliamente para resolver ecuaciones? Yo supongo, no tengo idea. Yo supongo que deben utilizarse, pero no sé si en física el Fer capaz que sabe. Hola, ¿me escuchan? Sí, Fer. Sí. Perdón porque me demoré al entrar porque no me anduvo el enlace en una computadora, tuve que prender otro. No, sí, hay un área de la física que se llama dinámica no suave, eh, que justamente se dedica a eso, a cómo estos objetos y demás tienen sentido en esa área. Tienen que ver, por ejemplo, con impactos, cuando un objeto golpea con otro, y por ejemplo, cuando un objeto golpea con un obstáculo que no es diferenciable, por así decirlo, en un sentido usual, o sea, un objeto que tiene puntas, esquinas y demás. Ajá. Entonces se generan fuerzas que no son suaves en el sentido clásico, sino que generalmente cuando un objeto impacta sobre otro, la fuerza del impacto es como perpendicular al objeto impactado. Entonces, si el objeto sobre el que otro impacta, sobre una partícula, digamos que viene una partícula y golpea con un objeto, si ese otro objeto tiene puntas y demás, entonces las fuerzas que se generan son no son suaves en el sentido clásico, las fuerzas no son suaves y se usan todas estas herramientas de la matemática para modelizarlas. Bien. Eh, También se usan ecuaciones con medida, que es lo que trabaja Lorenzo. O sea que es una rama de la física es importante, digamos. Hay libros dedicados a la materia, digamos. ¿Cómo se llama la rama? ¿Puede repetir? En inglés, porque en castellano no creo que lo encuentres mucho si lo googleas.
Es non-smooth, smooth de suave en inglés, mechanics. Eh, Not smooth. no smooth, mechanics. Mechanics. Sí. Ujú. Bueno. Eh, No sé, me sí, quedé con una. Bueno, gracias. no, de Muchas nada. gracias. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿Cómo? Ahí está. Bueno, le agradecemos de vuelta a Estefanía. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿listo? Bueno, muchas gracias, Estefanía. Así que, Gracias. bueno, hasta luego. Nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego.